y le va a dar la protección y la enseñanza necesaria. Amén. Los noto muy apagados, pero prometo poner más emotivo para contagiarlos. Porque Dios es grande, Dios motiva, y en eso viene la gracia. Cuando llega Dios, diga Jesucristo, Jesucristo vino a cambiar ese concepto que tenían de Dios, para que se dieran cuenta que Dios era un Dios de amor, un Dios de sacrificios, un Dios poderoso, pero una combinación entre lo que era la fuerza y el amor, lo que nos representa una figura paterna o una figura materna. Pero si se dan cuenta, la gracia viene desde los orígenes de los tiempos. Antes de introducirlos a eso, la palabra gracia proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia hacia los demás. Cualquier persona tiene esa habilidad porque somos creación del Señor. Tenemos ese corazón, esa manera de cómo poder expresar lo que sentimos, esas alegrías, esas emociones. Pero mientras lo hagas con el nombre de Jesús, se va a manifestar en gran manera. Es como si estuviera una guitarra vieja y la tocara cualquier persona. Puede que se haga música, pero si llega el músico o esa persona experimentada, esa persona indicada, va a generar un ritmo, va a generar una melodía distinta, o para bien lo que se ha hecho. Creo que algunos de nosotros tenemos instrumentos y no los usamos para eso, tal vez hasta para un mueble, para poner ropa sucia, me ha pasado. Así que la gracia comenzó desde mucho antes, hermanos, mucho antes. Los invito a que se lo imaginen, desde el jardín del Edén. Dios, dicen algunos filósofos y pensadores que tienen récord Guinness de crear un mundo, una humanidad, un espacio, un planeta para vivir. Porque Dios solo lo creó en 7 días. El primer día creó la noche y el día. El segundo día creó los cielos y los mares. El tercer día creó las plantas. El cuarto, el sol y la luna. El quinto día, peces y aves, entre otras especies. El sexto día complementó con animales y con los humanos. Y el último día descansó. Dios en su glorificencia, en su poder y en su amor, lo pudo haber hecho todo en un día, con un simple tronar de dedos. Pero es aquí donde tiene un gran significado lo que significa los tiempos, lo que es tener la paciencia, el saber cómo llevar las cosas. Por eso cuando estén esperando una bendición, estén trabajando en algo, no se desesperen, es un proceso de día a día. No quieran construir el castillo en un solo día, mejor día a día, esfuérzate de la mejor manera a poner el ladrillo, para que esté sólido tu castillo. Porque todos aquí somos príncipes y princesas de Dios. Y en su amor, Él nos está preparando para ser esos guerreros, esos reyes, esas reinas. Porque ustedes saben qué significa ser rey o ser reina. Ser rey y ser reina es una persona, primeramente con un título jerarcado de una nación, pero en el trasfondo del rey o la reina son personas inteligentes, personas sabias, personas que tienen liderazgo, personas que saben lo que necesitan los demás, en este caso su poblado, para poder proyectar y llegar a esos límites. Es un gran danzor, es un gran esposo o esposa, porque yo sé que este día me estoy dirigiendo a puros reyes y reinas de Cristo. Gloria a Dios, sea la honra y la gloria para Él. Un aplauso para Él. Entonces, cuando Dios creó a Adán, Él lo hizo solo a él, pero se dio cuenta que estaba solo. Entonces dicen que en la noche le quitó la costilla derecha al parecer, y de ahí creó a la mujer. A pesar del trasfondo, y no voy a introducirme mucho para no alargarme tanto, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo la oportunidad de agarrar y pues matarlos, ¿no? Por la desobediencia que tuvieron, pero no. A cambio de eso, Él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Él. ¿Con quién? Con Dios. Repitan conmigo, estar bien con Dios. Esto nos enseña la importancia de la obediencia y la disciplina en cada uno de nosotros. Y como es de extrañarse,
Dios dio la oportunidad, como cada día nos da una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces quién se ha imaginado que un día al dormir no vayas a despertar? No tenemos la garantía o la seguridad que vaya a pasar eso. Pero Dios día a día te recuerda que tienes 24 horas, creo que son 85.400 segundos que te da para tener una nueva experiencia de vida. Y te lo recuerda con sus maravillas. La principal, el sol. El simple hecho de despertar y darte cuenta que estás vivo, que estás sano, que tienes esa energía y esa voluntad para crear sueños. Y entre muchas otras cosas, Dios siempre va a estar ahí, tocando a la puerta. En Génesis 3:21 nos dice que Dios nuestro Señor hizo ropa con pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Cuando ellos desobedecen, empiezan a caer en el pecado, primero de desobediencia. El segundo pecado, o en lo que aquí vieron ellos, es que se dieron cuenta que estaban desnudos. Por generaciones venimos de los animales, entonces eso no tendría por qué afectarnos y Dios así nos creó perfectos, pero al darnos cuenta de esa desobediencia, repercutió a muchas otras cosas que afectaron. Pero todo tiene un porqué en la vida, hermano. Cuando tal vez no salga algún proyecto como tú lo pensaste, o algún trabajo no se te hizo realidad, o cualquier circunstancia o adversidad que se te esté presentando, es debido a que Dios sabe en qué momento va a pasar y lo va a hacer realidad. Me tocó estar el otro día con unos amigos, ellos están por casarse, y me estaban enseñando un libro, pues más o menos, tenía facha de Biblia porque estaba viejísimo, viejísimo, así como esas Biblias que tienen los papás cuando uno es chico, ¿no? Normalmente las tienen abiertas en el versículos, en el Salmo 91, porque tenemos esa errónea idea que con tener la Biblia abierta, pues no va a pasar nada, ¿no? Pues el chiste es leerla, el chiste es subrayarla, rayarla, entenderla y aprenderla. Pero pues muchos teníamos esa creencia, ¿no? Y era un libro muy viejo, muy viejo. Y me dice él, este libro tiene una historia muy curiosa. Este libro yo se lo regalé pues, a mi futura esposa hace 4 años, porque ellos cuentan que duraron, creo que 2 años, se separaron y pasaron los años, se volvieron a reencontrar, se van a casar. Por eso que ese libro lo dio desde entre 4 y 5 años, pero hasta el día de ayer, fue que lo iba por fin a leer la chica. Digo, pues por algo pasaron las cosas, tal vez en aquel momento no tenías la inteligencia o la madurez de entender lo que venía, y hoy en día Dios lo permitió, así va a pasar. Así que todo es perfecto, hermanos, no se desesperen. Nadie tampoco consigue cambiar su físico, su mentalidad en un día, es un proceso de día a día, estarlo aprendiendo. Referido al tiempo que Dios te regala día a día, les voy a poner un ejemplo. Si Dios te regalara, más bien te regala 85,000 pesos y llega un extraño y te roba 10 pesos, ¿usted gastaría toda su fortuna con tal de recuperar los 10 pesos? Pues yo creo que nadie. ¿Por qué? Porque obviamente es más dinero, no tendría caso recuperar los 10 pesos. Esos 10 pesos y esos 85 lo manifestamos en los segundos. Entonces, si una persona en tu vida diaria se atreve a quitarte 5 o 10 segundos de tu vida, no lo tomes personal, déjalo fluir y sigue disfrutando del tiempo que te queda. No sé si les ha pasado que hay alguna adversidad o algún problema y te quedas estancado en eso. Y lo estás mastique y mastique y mastique, pero al final no lleva a nada. Es ahí donde también de la gracia de Dios existen las amarguras. Ahorita vamos a abordar ese tema. Entonces, cuando Dios permitió que Adán y Eva tuvieran ese perdón y ese camino hacia el Creador, Él lo limpió de los pecados. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. Si nos remontamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4, nos habla sobre que ni la sangre de toro ni del cabrito no pueden quitar los pecados, solo es la sangre de Cristo. Esto era simbólico en aquellos años. Y en Génesis 15, 16 nos habla igual de cómo Dios, y en la 4ª generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del marraneo hasta aquí. Es 15:6, perdona. Pero habla sobre la justicia.
de cómo Dios creyó en nosotros y nos dio esa justicia, esa potestad de sanidad, esa potestad de reprender a demonios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces créanselo, hermanos. Créanselos que somos embajadores del reino y venimos a conquistar este mundo para algo bueno, para algo grande, hermanos. Hay que tener fe. Sea la honra y la gloria para Él. Un aplauso para el Señor, por favor. La amargura está generalmente asociada con la agresividad y el rencor. Como les mencionaba, claro, te quitaron 5 o 10 segundos de tu vida, pero como probablemente en tu corazón ya haya existido algún fruto erróneo o algún rencor o algo, pues es donde se manifiesta y crea esa situación donde muchas veces somos prisioneros. Si una persona rumbo al trabajo o en algún momento de tu vida te maldice, te hace una mala cara o hace algo fuera de tu contexto, no lo tomes personal, está pasando un proceso de sanidad, tal vez un proceso de madurez, pero muchas veces es necesario ese trasfondo de las cosas. Por eso no lo tomen personal, hermanos. No se vayan por esos 10 pesos. Dicen que en estos casos, quédense, ¿cómo es? Que no les pagues con la misma moneda, mejor déjales el cambio. Porque somos hijos del Señor y Dios hace justicia. Recuerden que la venganza es de Dios, no de nosotros. He aquí una pregunta para que se pregunten, hermanos. Válgase la redundancia. Pero ¿es eso lo que significa en Hebreos 12:15? Por favor, acompáñenme a ese versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. $12:15. Perdón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Hay que cuidar las 5 entradas del alma. ¿Alguno las conoce? Pues la vista, el oído, la boca, el tacto. Entonces, al tú cuidar esas entradas, pues mantienes un corazón limpio. Normalmente el ser humano, creo que el 70% de los pensamientos que genera al día son negativos. Te preguntarás, ¿por qué es más lo negativo que lo positivo? Eso es muy sencillo. Hoy en día toda la publicidad, todas las redes sociales, entre muchas otras cosas, la mayor parte del tiempo se la pasan mandándote señales negativas, problemas, situaciones, chismes, adversidades. Y pues el cerebro es como una esponja, hermanos. El cerebro siempre está asimilando y recordando cosas. Y al no tener esa, podríamos decir, madurez o conocimiento de cómo poder explotar al 100 las tecnologías de hoy en día, pues caemos en contaminarnos e inconscientemente pues nos la pasamos pensando cosas negativas. Por eso la palabra de Dios te invita a que la busques. Dios te busca, pero Dios es un Dios de amor, es un Dios muy respetuoso. Entonces Él nunca te va a obligar a que tú vengas y te sientes a la iglesia, no. Él te invita a que tú vengas poco a poco, que te des esa oportunidad de escuchar algo positivo, algo elocuente. También no digo que todo sea malo. Por ejemplo, la Coca, su publicidad es muy bonita, pero va referido a lo que es la familia. Aunque en consideración propia considero que es una manera de cómo lucrar con los sentimientos y la manera de cómo pensamos. Pero Dios no te pide nada a cambio. Quienes sirven a Dios o quienes lo hacen con pasión es porque es por agradecimiento. Y por uno de los principales puntos que son la gracia que Dios te da día a día. Y hay que aprender a detectar la amargura en nosotros. No sea acaso que por culpa de ella pues perdamos la salvación. Si les hacen algo o les pasa alguna adversidad, no lo tomen personal y déjenlo fluir. Porque tarde o temprano esa persona por su mismo peso o por su mismo pecado va a conllevar a tener una consecuencia. Las consecuencias no digamos que son buenas o malas, es algo relativo. Andas haciendo cosas buenas, te van a pasar cosas buenas. Haces haciendo cosas malas, te van a pasar cosas malas. Diremos lógicas de matemáticas. Algo normal. Entonces,
Otra pregunta que les quiero compartir es, ¿quiere decir que la frase raíz de amargura o la amargura misma es una amargura negativa? Pues claro, es como una raíz que cuando nace y está, supongamos que el árbol con su fruto. Pero ¿qué pasa cuando metes una mala hierba? Pues va matando al árbol poco a poco hasta que pues el árbol deja de dar frutos. Y así en el reino animal hay muchas especies que se consideran parásitos, que viven a raíz de otras especies y causan esa extinción o ese problema en nosotros. Pero hermanos, es momento de que se reconozcan quiénes son. Les repito, y nunca me voy a cansar de repetírselos. Son hijos de Dios. Son creación perfecta. Deben de dejar de ser tal vez ese origen de esa amargura y crear esa gracia en ustedes. ¿Cómo obtener esa gracia en Dios? Fácil. Desde que abras los ojos, no veas el teléfono. Mejor dale gracias a Dios. Y si no estás acostumbrado, con 5 o 10 segundos que le des gracias, Señor, porque desperté, es más que suficiente. Pero siempre y cuando sea de corazón, hermanos. Nosotros podemos ver gente muy devota, gente que se la pasa todo el día en la iglesia, gente orando y orando y orando. Pero si no lo hacen de corazón, no tiene esa validez, esa gracia del Señor. Porque Dios conoce nuestros sentimientos y corazones. Y yo sé que con el proceso que tú te vas dando para seguirle entregando a Dios, por naturaleza vas a darte cuenta que si lo hacías 10 segundos, ahora lo haces 2 horas. ¿Y que se fue todo ese tiempo? En Dios. Que lo haces con amor, con pasión. Y esa misma pasión va a motivar a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Se va a hacer diremos en psicología social, es una avalancha positiva. Un conjunto de buenas acciones crean otras y otras más grandes, hasta que puedas contagiar a los demás. Hacer podríamos decir, como un fenómeno que engloba a todas las personas. Porque también, si se dan cuenta, en estos tiempos nos hemos vuelto personas muy indiferentes, personas individualistas, solo ven por sí mismos. ¿A qué punto la humanidad ha llegado donde debes de ayudar al prójimo, lo grabas? ¿O solo te burlas de él cuando tiene una adversidad? Entonces, no, hermanos, sean ese impulso, sean esa motivación de sí mismos, referido a Dios, encomendándote a Él, para que motives a los demás. Sea la honra y gloria para Dios. Es esta raíz negativa que provoca la producción de este fruto peligroso y amargo en la iglesia. Esto es un tema pues bastante visto, hermanos. Ninguno de nosotros conocemos qué tenemos en los corazones cada quien. Solamente Dios. Pero como mismo Dios es tan respetuoso, no interviene, simplemente te pone herramientas para que tú te des cuenta y decidas o no cambiar. Deben entender también que cada persona es individual, ¿cómo te puedo decir? Cada mente es un mundo fantástico, un mundo hermoso. Una de las principales habilidades que Dios nos heredó es la creatividad y la imaginación, el soñar. Si van a soñar, sueñen en grande, porque es gratis y es de ustedes. Sueñen y creen y lleguen al punto donde lo puedan crear. Al yo decirles hace rato que son embajadores del reino, invita a que venimos de la misericordia de Dios para motivar a otros. No es casualidad que estén aquí el día de hoy. Por alguna adversidad, circunstancia o momento, Dios permitió que estuvieran acá. Y a quienes vienen en camino o no pudieron llegar, también por algo Dios lo permitió. Porque Dios no quiere que nos quedemos tampoco sentados en la iglesia cada domingo escuchando la palabra del Señor. No. Dios quiere que con lo que has aprendido, con lo que has vivido, con lo que has soñado, con lo que te ha enseñado, vayas y conquistes al mundo. Vayas y demuestres de lo que estás hecho. Porque Dios los hizo líderes, los hizo princesas y príncipes de su reino. Entonces, yo sé que en algún momento de nuestras vidas pueda que veamos la iglesia más llena o más vacía, pero en especial yo me voy con la satisfacción de que andan por el mundo, andan predicando, andan alabándole al Señor, andan demostrando de qué están hechos.
porque en Dios todo es posible, hermanos. Gloria a Dios. Si me acompañan, por favor, ahora a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18. Vamos a leer todos juntos. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón sea parte de hoy en Jehová, en nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de nosotros raíz que provoque hiel y ajenjo. Siguiente, por favor. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, al fin de que él con la embriaguez quite la sed. Una más, por favor. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará el nombre debajo del cielo. Amén. Aquí nos platica de que Dios nos da, digamos, como esta guía, estas biografías, estas antologías de la vida de sus siervos. Es como una recopilación, si se dan cuenta, de muchos libros que componen la Biblia. Algunos con historias de los apóstoles, otra con las mismas historias de Jesucristo cuando vino a la tierra, de cómo se creó el mundo, entre otras adversidades. Hasta la misma Biblia nos regala al final qué es lo que pasará en los postreros días, qué es lo que se avecina. Pero en eso no nos enfoquemos ahorita, vivamos el ahora. Y en el ahora Jesús te enseña a perdonar y a no cargar las amarguras, porque la amargura a crear raíz y a contaminar tu corazón, por ende puede contaminar a los demás. Y ahora, como hijos de Dios, sabemos lo que es bueno y qué es malo. Uno de los principales enemigos del ser humano es la ignorancia, porque el ser humano tiene la capacidad de aprender a asimilar tantas cosas. Y hoy en día es tan fácil tomar una computadora, tomar tu teléfono inteligente, entre muchos de estos factores, y poderte inculcar y saber de qué están hablando, qué está pasando. Es muy fácil hoy en día poderte comunicar con una persona que está al otro lado del mundo. O sea, las puertas se nos están abriendo debido a la evolución de la industrialización de estos aparatos y la evolución del ser humano. Pero al fin y al cabo, aunque tengamos todo a la mano, podremos tener la biblioteca de Alejandría en tu palma de la mano, sigue siendo un gran factor y un gran enemigo de nosotros, la ignorancia. Podrían pensar cuántas cosas no podrían haber ahorrado o haber hecho si supieran cómo hacer las cosas. Pero es aquí donde Dios te va enseñando y te va poniendo las herramientas. Entonces, como nosotros, hijos de Dios, como siervos, como aspirantes a sentir su presencia y su amor, conocemos muchas cosas que están bien y están mal. Entonces deben cuidar sus corazones, sus almas, sus mentalidades, porque desde hoy y desde mucho antes que ustedes recibieron a Cristo en el bautizo, son ejemplo de Él. Yo al verte a ti, hermano, veo una imagen de Dios. Verte a ti, hermana, veo una manera de cómo Dios se expresa de muchas maneras. Y no solo en ustedes, en las maravillas de Dios, como decíamos, el sol, la luna, las estrellas, los animalitos. Muchos científicos desacreditan que los animales que no tienen sentimientos, que supuestamente su cerebro no llega como que a evolucionar de tal manera que no sienten, que son instintivos. Pero ¿quién tiene mascotas acá y se dan cuenta del amor que ellos regalan? De los sinceros que son. Amén. De los pasivos. No sé, es impresionante cuando tú llegas y a pesar que tú vienes cargado de problemas, vienes con circunstancias, ahí está ese ser especial que te está esperando con todo el amor del mundo. Muchas veces hay que regalarnos esa oportunidad de aprender de ellos. Porque dice Dios en una historia que por eso los animales viven menos que el ser humano, porque ellos tienen la fórmula de cómo vivir. Y les invito a que analicen a un perro. No nos vayamos muy lejos. El perrito aproximadamente vive de 8 a 10 años, algunas razas hasta 20 años.
pero no necesitan vivir más porque viven como se debe vivir, plenos, felices, amorosos, sin preocupación, protegiendo a ese ser querido y a sí mismo. Dios nos trajo a servir también, hermanos. Servimos inconscientemente a la hora de dar amor, de dar atención. Y aunque a pesar que les mencionaba que hoy en día las circunstancias o el mundo te inculca que si tú no tienes o no haces algo, no eres nadie, Dios te enseña que debes de ser esa persona excelente para hacer y crear las cosas. Si tú ves en las redes sociales, en las publicidades, entre muchas cosas, si tú no eres esa persona tal vez con ese físico extraordinario, o ese millonario, o esa fitness, no eres nada. Y no es cierto. Debes de ser primero una persona amorosa, una persona entendida, una persona poderosa, una persona líder como tú lo eres de nacimiento. Y con ello vas a lograr y crear todo eso. Es la naturaleza del ser humano. Solo que pues que deja más billete hoy en día, ¿no? Entonces deben creérselo, hermano. Deben creerse que son triunfadores, son emprendedores. Entonces hay muchas otras habilidades que pues, no acabaría en decirlas, que son especiales. Pero lo más importante es que Dios te ama. Ama con todo su corazón. Entonces, aquí Dios nos dice que si tú ya conoces la palabra, si tú ya tienes conocimiento de tal, y a pesar de eso te dejas contaminar, te dejas envolver en chismes, te dejas llenar de pensamientos negativos, pues la ira de ese libro, de esta antología, va a caer sobre ti y tu vida. Entonces no permitas que Jehová te mire mal, al contrario, no busques agradar al hombre, agrada a Dios. Y en consecuencia de agradar a Dios, vas a agradarte a ti mismo, vas a glorificarte. Porque no sé si se han dado cuenta, cuando estás bien con Dios, automáticamente estás bien contigo mismo. Te vistes bien, te sientes contento, alegre, motivado, y eso tú lo contagias. Contagias la seguridad, la destreza, la inteligencia que Dios te da. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabia. Inteligente, pues puedes saber muchas cosas, pero no aplicarlas en tu vida. Pero la sabiduría es saberla, cómo aplicarla y cómo poder manifestar para los demás. Por eso el rey es rey y la reina es reina, ¿no? Entonces yo les invito este día, perdón, hermano, es porque pienso que es de noche, que sigan a Dios y cuiden mucho las entradas de su alma, que serían los 5 sentidos. Cuiden mucho lo que leen, lo que escuchan, lo que hablan, lo que ingieren, porque es templo de Jehová y del Espíritu Santo. Y si tú tienes bien ese equilibrio, el Espíritu Santo va a permitir que la gracia de Jesucristo esté en nuestras vidas, esté en nuestra alma. Y con ello va a ser una máquina poderosa e imparable para lograr lo que tú quieras, que eso se le llama y es el ser humano. Somos una máquina impresionante, hermanos. Y si te pones a indagar en ti mismo, cada vez te vas a ir enamorando más de ti. Tenemos millones y millones de células que en todo momento están en constante movimiento en el cuerpo. Por así decirlo, los pulmones, el corazón, todo está inconscientemente trabajando. Yo no puedo decir ahorita o pensar, voy a parar mi corazón con la mente. No, porque eso es algo que el mismo cuerpo ya lo tiene trabajando, ya lo está desarrollando. Está en el respirar. Dicen que no te puedes morir si dejas de respirar por voluntad propia. El mismo cuerpo manda una señal que te deja inconsciente y vuelves a respirar por naturaleza, constante. O sea, el cuerpo es una maquinaria impresionante. Si juntáramos el ADN que tenemos de todas nuestras generaciones, se cree que probablemente esa cadena microscópica de células y de componentes podría llegar de aquí al sol y de regreso. Eso es en cada persona, hermanos. Imagínense el mundo que tenemos cada quien. Y así Dios te creó perfecto, te creó con un propósito. No te dejes engañar por las adversidades ni por el enemigo, que hoy en día probablemente pues te ha contaminado, te ha llenado de dudas, inseguridades, miedos, iras. No, porque la salvación de Dios está para aquellos que servimos y tenemos esa bendición y esa conciencia de saber qué es lo que queremos en la vida. Y yo aquí veo pura gente salva, pura gente joven, pura gente exitosa, sana, en nombre de Jesús. Amén.
Ya para concluir, hermanos, te pregunto, Dios te ha dado muchas herramientas, te ha dado mucho tiempo libre. Sabemos quienes tenemos demasiado tiempo libre y sabemos quienes no tenemos nada de tiempo. Pero es aquí donde Dios también te enseña a ser ordenado, a ser disciplinado. Tal vez tu trabajo te implica estar 8 o 10 horas ahí y pues tienes que atender a tu familia. Pero probablemente en esos 5 o 10 minutos que te regales, unos 20 minutos en tu trabajo mismo, y va, tengo mi teléfono, está el wifi acá en mi trabajo, voy a buscar un versículo. Si tú te metes en internet y le pones el versículo del día, te regala versículos. Dependiendo qué página, porque hay varias páginas donde te regalan distintos versículos. Pero yo sé que si tú tienes y lo haces por fe, Dios te va a regalar esa palabra que tú necesitas. Porque Dios hace las circunstancias, Dios crea momentos. Deben creer. Y lo importante aquí es que pues ya no debes andar cargando la Biblia si se te complica. Si lo tienes, adelante, qué bendición. Ser esas personas de antaño, ¿no? Y tener el conocimiento en la mano, de donde originalmente viene. Pero la evolución drástica y muy avanzada de este nuevo siglo, pues se nos complica, bueno, se nos facilita más a todos, perdón, tener a la mano un teléfono, un smartphone, tener tal vez una computadora en el trabajo o en alguna herramienta donde tú puedes checar y descargar todo. Ahora, si la palabra se te complica entenderla, yo lo que hago en algunos momentos es buscar como la explicación o un resumen de, aunque primero me la aviento en leerla yo para ver qué le puedo entender. Cada libro, cada canción o cada manera de cómo expresar el arte viene referido, viene como transformado en un, diríamos, no diríamos como mezcladora, pero sí como esa persona lo interpreta. Es muy diferente que yo lea ahorita, ¿qué libro sería? Por ejemplo, Moby Dick, y que tú lo leas, porque obviamente te va a dar otro trasfondo, te va a dar otra experiencia. Y todo ese conjunto de nuevos conocimientos pueden crear algo nuevo. Porque es cada quien como tiene la percepción de las cosas. Así como ahorita me manifiesto de una manera, otra persona va a ser de otra y otra y otra. Para que es igual no tú te motives y digas, tengo mi manera de ser. Tal vez un día me anime y suba y comparta lo que yo quiera. Hay manera de ver la vida. Porque nadie aquí ha vivido lo mismo, cada quien ha vivido nuevas experiencias, nuevas circunstancias. Y esto es lo que Dios te permite vivir día a día. Quiero que se pongan de pie, hermanitos, más bien hermanotes, que son bendecidos y prosperados en Dios. Este tema pues, es algo extenso y a mi corta edad no podría profundizar lo que conlleva, pero día a día me iré preparando y les podré introducir más. Y yo sé si al día de hoy te dejé la semilla de gracia, tal vez algún otro momento de tu vida venga alguien y la riegue, y va a llegar otra persona y la siga regando y regando y regando, hasta que Dios decida esa semilla se va a volver una raíz positiva. Por el amor que tienen ustedes, su inteligencia, los dones que Dios te da en tu vida, permite que Dios use tu vida para dejar semillas de positividad, semillas de amor, semillas que tarde o temprano tal vez tú no las veas germinar, pero en algún momento van a ser. Cuenta una vez un pastor que andaba por el mundo, que le tocó predicar a un chico que era adicto a la marihuana. Y este joven dice que le pidió regalada la Biblia que él traía. Y pues como somos seres humanos y Dios nos trajo al mundo para aprender, dice que él en su corazón pensó, más bien en su mente pensó, Señor, ¿cómo le voy a regalar esta Biblia a este chico? De seguro quiere las hojitas para hacer los churros. Pero Dios le dijo, regálasela, ten fe en mí. Dios habló a través de él y dijo, bueno, te obsequio la Biblia, adelante. El Señor continuó su recorrido. Dicen que a los 3 años él regresó a esa iglesia. Y cuando vio, dicen que vio a un joven predicando con gran furor, con gran amor, pero no lo reconoció. Entonces cuando ya acabó la prédica, pues se acercó al pastor y le dijo, ¿se recuerda de mí?
No te recuerdo. Te veo tan vivo, tan que no. Soy aquel chico que una ocasión te pidió regalada la Biblia. Y a pesar que en efecto me la empecé a fumar, por pura curiosidad empecé a leer la Biblia, empecé a leer las hojas. Y me di cuenta que eso era lo correcto, el buscar a Dios. Y ahora vivo de eso, vivo predicando y vivo motivado. Dios te creó con un propósito y te hizo grande. Entonces, mientras vas transcurriendo tu vida, lo vas a ir encontrando. Vas a ir encontrando esas partes, poco a poco, para saber a qué veniste al mundo. A lo que yo te invito, y Dios me pone en mi corazón, no tengas miedo. Atrévete a probar cosas nuevas. Y todo lo que emprendas en tu vida, enfocado a Dios. Si te vuelves un gran músico, un gran artista, un gran empresario, siempre recuerda dónde está Dios y siempre ponlo delante de ti. Y cómo a raíz de esa trinchera que Dios te ha regalado, puedes hacer cosas nuevas, cosas magníficas para Él. ¿Cuántas personas no necesitan ese impulso, esa palabra de aliento, ese buenos días, ¿cómo estás? Te pido que cierres tus ojos, hermanito. Y Dios me pone en mi corazón decirte que la gracia de Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Y eso somos cada uno de nosotros. Porque desde el primer pecado que surgió, no merecíamos todo esto. Pero Dios nos sigue bendiciendo día a día. Y a pesar que existen muchas adversidades en el mundo, Dios te invita a que tarde o temprano vayamos allá. Porque no es de ignorar las cosas malas que están pasando, sino contagiarnos de tanta alegría, de tanto amor, que vayamos y hagamos ese cambio. Que vayamos y prediquemos su palabra, que apoyemos, que seamos quién, cómo y cuándo para Dios. Seamos esa herramienta. Si tú lo crees, algún día yo te voy a ver en la televisión, tal vez anunciando un nuevo producto, no sé, tal vez predicando la palabra del Señor. ¿O qué te gusta? Tal vez en algún concierto. Pueda ser un concierto cristiano, pueda que no, pero va referido a Dios. Siempre dedícale todos tus logros, tus metas a Cristo.